Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Hola, bueno, acá estamos inaugurando este espacio, Doble Clic. En este capítulo me gustaría contarte quién soy y el por qué y para qué de que yo esté de este lado generando este espacio de conversación, y también el por qué y para qué de que valga la pena de que vos estés desde ese otro lado escuchando. Así que nada, va a ser un poco un capítulo introductorio. Mi nombre es Maca Bacigalupo, yo soy comunicadora social, coach ontológica certificada en neuroliderazgo y me dedico hace unos 7 años específicamente a ayudar a los profesionales a poder desplegar todo su potencial. Y cuando empecé y en todo el recorrido que vengo haciendo, me di cuenta que muchas veces cuando hablamos de desplegar el potencial, creemos que es un trabajo que hay que hacer de afuera hacia adentro, ¿no? Cuando queremos crecer profesionalmente, lo primero que pensamos es lograr un ascenso, salir a estudiar, lograr una nueva certificación. Y todo eso en realidad no es la clave o no es en realidad el foco de donde está nuestro mayor margen de crecimiento o de evolución como profesionales. En realidad, el salto cuántico como profesionales lo damos cuando empezamos a mirar hacia adentro. Creemos que es obvio, que creemos que nos conocemos como profesionales, pero después de mi propio recorrido y de acompañar a un montón de profesionales en ese camino, te invito a que te cuestiones si realmente te conoces como profesional y sobre todo si realmente te cuestionás qué tipo de profesional estás siendo en este momento. ¿Y por qué se llama Doble Clic? Se llama Doble Clic porque la idea es justamente invitarte a que vayas un poquito más profundo, a que este espacio de reflexión, con algunos capítulos breves, pero ojalá potentes, te ayuden a poder conocerte un poquito más a fondo, a poder hacer ese zoom o ese doble clic que implica animarte a cuestionarte cómo estás viviendo tu vida profesional hoy. También elegí ese nombre porque de alguna forma nos pone en evidencia el avance constante del mundo en el que estamos siendo profesionales hoy. Y que también necesitamos parar a pensar y reflexionar sobre cómo estamos aportando valor hoy y cómo lo vamos a estar haciendo en el mundo que viene. Necesitamos estar conectados con lo que pasa con la tecnología, con el futuro, con los nuevos paradigmas. Y quiero arrancar este capítulo 0 de Doble Clic hablándote de 2 temas que para mí son claves a la hora de crecer profesionalmente. Tienen que ver con el tiempo y la conciencia. Cuando hablamos de tiempo, todos sabemos que es nuestro bien más escaso. Pero que lo sepamos o lo hayamos escuchado no significa que realmente lo hayamos internalizado. En general uno aprende el valor del tiempo cuando ese tiempo corre riesgo, cuando lo pierde o cuando vive alguna situación en donde se da cuenta que esa pérdida de tiempo es irreversible. Este aprendizaje que tiene que ver con el tiempo, en general se da con algunas experiencias que a veces pueden ser dolorosas. En mi caso puntual fue algo que aprendí a través de la pérdida de seres queridos. Y si me estás escuchando ahí hoy y tuviste algún vínculo o tuviste alguna pérdida o algún vínculo cercano con la enfermedad, seguro entendés de lo que te estoy hablando. Porque cuando estamos en contacto con ese tipo de situaciones, es que nos damos cuenta que el paso por lo que llamamos vida es realmente finito. Y lo más loco de todo es que no sabemos realmente cuándo termina. Y para mí eso es clave de entenderlo, porque el tiempo pasa, el tiempo no lo recuperamos. Y es súper importante ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Cuando yo me pongo a analizar esto, hay algo que me vuela la cabeza. Y es que 1/3 de nuestra vida adulta se la lleva nuestro trabajo. Si encima lo pensamos en tiempo despiertos y asumimos que trabajamos 8 horas, en realidad se está llevando la mitad de nuestra vida adulta despiertos. Si pensamos que vamos a trabajar unos 40 años, estamos hablando de 20 años. 20 años. En mi caso es la mitad de mi vida. En el tuyo, asumo que es un tiempo importante también. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo?
Y ahí es donde entra en juego también la conciencia. ¿Por qué entra en juego la conciencia? Porque cuando empezamos a ver los resultados, ¿no? Digo, bueno, veamos la película de hoy. ¿Cómo están los profesionales hoy? Y te voy a tirar algunos datos que a mí realmente me impresionan o me impactan o me dejan pensando. El primero tiene que ver con el quiet quitting, o el silent resignation. Es un fenómeno que se empezó a dar a raíz de la pandemia y que está vinculado con profesionales ausentes de su trabajo. Profesionales que están físicamente, presencialmente, que cumplen un horario, que cumplen objetivos, pero su motivación y su corazón no está en su trabajo. Según McKinsey, más o menos entre un 30 y un 40% de la fuerza laboral global corresponde a profesionales que están en este fenómeno de quiet quitting. Te tiro otro dato. Según la Organización Mundial de la Salud, 2 de cada 3 empleados a nivel global sufren burnout. Según la Organización Mundial de la Salud también, más de 300 millones de personas sufren depresión y otras 230 millones de personas tienen trastornos de ansiedad. Estos datos nos están mostrando que hay algo en cómo estamos gestionando o viviendo nuestro tiempo en la dimensión profesional que no está bien. Necesitamos hacer un doble clic en cómo estamos viviendo nuestra vida profesional y necesitamos entender qué podemos cambiar o qué podemos modificar para que realmente nuestra dimensión profesional sea un lugar de realización personal, sea un lugar en donde invertir la mitad de nuestra vida adulta vale la pena. Y con eso no alcanza, porque aparte de sentido, nuestra vida profesional también tiene que ser un medio habilitador de la vida que queremos y de la vida que soñamos. Necesitamos que nuestro trabajo nos dé sentido, necesitamos que nuestro trabajo se convierta en un medio de vida que realmente nos permita lograr eso que nos proponemos, que cuando miremos a 10 o 20 años a futuro, realmente estemos en el lugar en el que queremos estar. En coaching se habla siempre que para poder encontrar una razón para cambiar algo, tenemos que buscar el juicio contrario. Y así como te di datos que nos muestran lo mal que estamos gestionando a veces nuestro tiempo en la vida profesional, quiero traerte otro dato que nos dé un poquito de optimismo o que nos dé alguna razón para darnos cuenta de lo potente que puede ser la conciencia en nuestra vida profesional. Y te quiero presentar las Blue Zones. Las Blue Zones son lugares en diferentes puntos del planeta en donde se identificó que la gente logra vivir más tiempo. Y cuando se hace doble clic en por qué viven más tiempo, tiene que ver con que logran encontrar en su trabajo un medio de realización. Puntualmente en el pueblito de Okinawa, que es un pueblito japonés que se estudió, se encontró el término de Ikigai. Ikigai, traducido al español o al paradigma occidental, es razón, ¿no? La razón de ser. En el fondo es el propósito cuando lo llevamos a nuestra vida profesional. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestra vida profesional incide mucho más de lo que nos gustaría en nuestro bienestar. Personalmente no soy workaholic, tampoco creo que lo que hacemos defina quiénes somos como personas, pero sí el ocupar tanto tiempo en nuestro trabajo hace que tengamos que prestarle atención, encontrar la forma de que sea motivante, desafiante, gratificante, que realmente nos conecte y nos ayude a evolucionar hacia nuestra mejor versión. ¿Y cómo se hace para poder gestionar esa vida profesional de manera consciente? ¿Cómo ganamos conciencia? La conciencia se gana a través de las preguntas, de hacernos esas preguntas que habitualmente en el día a día y en la vorágine no tenemos en cuenta, pero son esas preguntas que nos incomodan, que posiblemente no tienen una respuesta en el momento, pero que necesitamos empezar a hacerlas para poder empezar a elevar ese nivel de conciencia. El nivel de conciencia es como una escalera. Vamos subiendo paso a paso hasta llegar a una especie de balcón en donde si nos miramos desde arriba podemos entender que la situación en la que estamos es una situación y la forma de verla es una forma de ver la situación, pero que hay otras opciones disponibles que en ese momento no estamos teniendo en cuenta. Tomar perspectiva y ganar conciencia implica despersonalizar eso que estamos viviendo, tener capacidad de mirarlo con más objetividad. La invitación de doble clic es a salir del piloto automático y lograr empezar a ganar esta conciencia. Cuando vemos una persona genuina, que se siente, que la vemos que irradia satisfacción o gratificación en su vida profesional,
estamos viendo solo la punta del iceberg. Por debajo de eso hay un montón de trabajo, un montón de preguntas y de tiempo dedicado a vivir una vida profesional de calidad. Con lo cual, la calidad de tu vida profesional, lo que me gustaría que te lleves hoy es que la calidad de tu vida profesional depende directamente de la calidad de las preguntas que te estás haciendo. Nos diferenciamos de todo el resto de los seres vivos porque tenemos conciencia, porque tenemos capacidad de reflexionar. Y eso nos separa también de los algoritmos. Es nuestro bastión competitivo en la era que se viene. No usarlo es dejar tu propio talento, tu propia evolución a merced de lo que venga a pasar. En el fondo, de lo que estamos hablando es de tu despertar en conciencia profesional. De entender que la vida profesional también tiene su dimensión espiritual. Y que en la medida en que podemos y nos damos el tiempo y le dedicamos la atención que necesita, podemos empezar a ver resultados diferentes. Así que parte de lo que toca hoy también es contarte sobre mi propio despertar profesional. Cómo lo viví yo y qué herramientas de ese despertar tomé para poder acompañar a otros profesionales también en su propio camino. Yo arranqué mi carrera profesional en el área de marketing de una empresa de consumo masivo. Un inicio espectacular. Crecí rápido, me dieron un montón de desafíos. A los 25 años me encontraba en un lugar en donde cualquiera que quería estar en mis zapatos. Y sin embargo, empecé a darme cuenta que había algo que no me cerraba. Por un lado, estaba empezando a experimentar síntomas de lo que es el burnout, ¿no? Realmente mi dimensión profesional estaba abarcando muchos ámbitos de mi vida, mucho más de lo que me gustaría. Y por otro lado, empezó a pasarme que mi día a día empezó a dejar de tener sentido. Mi estar 8 horas en una empresa, adentro de una oficina, participando o generando reuniones, como que ya no era lo mismo. Había algo de mi entusiasmo y de mi motivación que se había ido. Y sabía que cambiarme a otra empresa no me iba a generar un cambio muy radical. Con lo cual, recién ascendida, tomé la decisión de renunciar. Fue una decisión difícil y bastante, ¿cómo decirlo? Como una decisión arriesgada, ¿no? En su momento tenía 26 años, no tenía mucho para perder, ni mucha responsabilidad, pero realmente creí que era lo único que tenía a mano, ¿no? Porque estaba realmente en un momento en donde no sabía hacia dónde quería ir. Y encaré mi búsqueda de forma inconsciente, ¿no? Como uno habitualmente lo suele encarar. Me di cuenta, sí, que mi camino iba por el lado emprendedor. Venía de familia emprendedora y realmente valoraba mucho la libertad y me había dado cuenta que el próximo paso necesitaba permitirme poder manejar más mis tiempos, mis horarios y realmente ser un poco mi propia jefa. Y así fue como de lo que había disponible, de lo que creía que me interesaba y un poco de lo que podía capitalizar de mi experiencia, di mi primer paso como emprendedora. Fue una experiencia espectacular también, porque realmente uno puede tener un ideal de lo que es el emprendimiento, pero lo conoce realmente cuando está en los zapatos del emprendedor, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que es la vida en una multinacional. Hubo aprendizajes forzosos, pero súper valiosos también. Y por otro lado, una gratificación enorme de crear algo de cero, de realmente ver lo que pasa cuando uno pone su creatividad y su energía al servicio de algo en lo que cree. Pero no terminaba de despegar, no terminaba de destacar, no terminaba de llegar al lugar al que yo quería llegar. En su momento no tenía las herramientas para darme cuenta, pero era un proyecto al que le estaba faltando poner sobre la mesa mi talento y mi propósito. Después de 5 años, decidí cerrar la persiana, con todo lo que eso implica, y abrir un nuevo capítulo. Ese nuevo capítulo lo encaré yéndome a otro país. Y habiendo usado mi energía para mudarme de país, no me quedaba mucho resto para volver a emprender. Con lo cual, lo que decidí fue reinsertarme en el mundo del que me había ido. Y encontré un híbrido que fue interesante porque combinaba el mundo emprendedor con el mundo corporativo en una incubadora de innovación. Fue también una gran experiencia porque me di cuenta que en realidad yo me creía súper innovadora y en realidad estaba operando desde un lugar en donde no estaba contemplando lo que realmente era innovar y crear desde un lugar que aportara valor. Me formé un montón en todo lo que tiene que ver con metodología de innovación y de startup, entendí un poco el mundo de la agilidad y también empecé a entender el mundo de la transformación, porque la incubadora para la que trabajaba era parte de una empresa que necesitaba transformarse. Conocí lo que era la gestión de cambio, llevé adelante procesos de transformación que me enfrentaron con paredes de cosas que no podían resolverse. Y en ese camino, casi
por casualidad, me crucé con el coaching. Y me impresionó el poder y el potencial que tenía para generar efectos realmente transformacionales en las personas. Estudié coaching casi como una herramienta de vida para mí, porque me parecía que eso es lo que aportaba. Y en el camino de estudiarlo me di cuenta que realmente esa metodología me cerraba, me hacía sentido y también me tocaba el ver cómo empoderaba a una persona a poder realmente acercarse a su mejor versión. Después de capacitarme y de certificarme como coach, me costaba mucho volver al lugar en el que estaba, porque realmente ya ese lugar había de vuelta una vez más, había dejado de tener sentido. Así que casi 10 años después de ese primer despertar, sentí que me encontraba de vuelta frente a la disyuntiva de qué quería hacer, cómo quería encarar este nuevo paso. Esta nueva inquietud se alineó con una mudanza de vuelta y con las ganas de emprender desde un lugar en donde realmente mi propósito estuviera presente. Hasta ese momento yo veía mi vida profesional como una búsqueda errante, como un camino en donde iba probando cosas y nada me cerraba. Pero en ese momento me di cuenta que justamente ese camino no lineal, ese camino de prueba, de búsqueda, de error, sumado a las herramientas que había ido incorporando a lo largo del proceso, me permitían poder acompañar a otros a lograr claridad, orden y enfoque en un proceso de crecimiento profesional, de poder alcanzar a desplegar ese potencial y co-crear esa vida profesional que vienen llamados a co-crear. Así que a partir de ahí fue que me empecé a animar a acompañar a otros profesionales ese mismo camino que estaba haciendo yo. Esto hace unos 7 años más o menos, y la verdad que es un camino que fue muy gratificante. Si bien el despertar nunca termina, ¿no? Porque uno siempre se empieza a hacer nuevas preguntas y llega momentos en donde aparecen nuevos cuestionamientos. Y a fin del año pasado apareció un cuestionamiento nuevo. Y este cuestionamiento tuvo que ver con el impacto. Soy consciente que me encanta lo que hago y soy consciente que genero impacto en la vida de las personas que me permiten acompañarlas. Pero me di cuenta que me estaba quedando corta, que realmente quería llegar a muchas más personas. Porque son muchos los profesionales que veo que están resignados a vivir una vida profesional que no les gusta o que eligieron la comodidad de quedarse donde están y no se animan a realmente desplegar todo el potencial que tienen. Y también creo que el mundo necesita que esos profesionales desplieguen todo ese potencial. Así que nada, acá estoy, saliendo una vez más de mi zona de confort, tratando de gestionar el riesgo de estar de este lado del micrófono, pero animándome a compartir todo lo recorrido en mi propio camino y en el de acompañar a otros, porque creo que realmente sirve. Y sirve darse cuenta que si hay inquietudes, hay que escucharlas y hay que darles su lugar. En resumen, lo que me gustaría que te lleves hoy de esta primera reflexión es que vale la pena que dediques tiempo a hacerte las preguntas que necesitas para evolucionar en tu propio paradigma profesional. Bueno, y llegamos al final de este capítulo. Espero que te haya sumado. En los próximos capítulos también vamos a seguir reflexionando sobre muchos temas que tienen que ver con tu vida profesional y cómo ir evolucionando en tu camino profesional. Y vamos a entrevistar a personas que son expertas en temas que te pueden generar impacto y también vamos a escuchar la historia de otras personas que vivieron su propio despertar. Te voy a invitar también a que me sigas en redes porque este contenido y otros contenidos los vamos a estar compartiendo ahí también. Y bueno, y una vez más, gracias por estar de ese lado. Hasta la próxima.